En la vasta extensión del nexo estelar, un imperio de incontables sistemas solares gobernado desde la majestuosa estación central de Valoria, se cernía una atmósfera de tensa calma. El gran soberano Regulus, un hombre curtido por innumerables conflictos interestelares y decisiones trascendentales, veía cómo su primogénito, el príncipe Kaelen, se desenvolvía con una petulancia que erizaba la piel de los cortesanos más experimentados. Kaelen, imbuido de una vanidad tóxica y una crueldad latente, disfrutaba de los privilegios de su linaje sin mostrar la menor sombra de la responsabilidad que conllevaba. Su rostro aniñado, adornado con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos fríos, era un presagio de la tiranía que muchos temían. Un evento largamente esperado se cernía sobre Valoria, el Torneo de la Ascensión, una tradición milenaria destinada a honrar a los guerreros más valientes del Imperio y a fortalecer los lazos entre los diferentes clanes estelares. Para Kaelen, sin embargo, este torneo no era más que una oportunidad para exhibir su supuesta superioridad y humillar a aquellos que consideraba inferiores. Desde el palco real, con su madre, la elegante y ambiciosa reina Lyra, a su lado, Kaelen observaba con desdén a los contendientes. Sus comentarios sarcásticos y sus risas burlonas resonaban por toda la arena, sembrando incomodidad entre los nobles y temor entre los participantes. Entre los guerreros, destacaba un individuo peculiar, Tyrick de la Casa de los Asteroides Desolados. De baja estatura y con una inteligencia que brillaba en sus ojos oscuros, Tyrick era objeto de burla y desprecio por parte de la nobleza de Valoria. Su linaje era humilde, su aspecto poco imponente, pero su destreza en el combate era legendaria en los bajos fondos de las estaciones espaciales. Impulsado por una necesidad de probar su valía y quizás, secretamente, por un deseo de desafiar el orden establecido, Tyrick se había inscrito en el torneo. A medida que avanzaban las rondas, la habilidad de Tyrick sorprendía a todos. Su agilidad y su ingenio táctico compensaban con creces su falta de fuerza bruta. Llegó a la final, donde, para sorpresa y consternación de muchos, se enfrentaría al mismísimo príncipe Kaelen. La multitud contenía el aliento. Kaelen, seguro de su victoria, blandió su sable de energía con una arrogancia insultante. El combate comenzó, y pronto quedó claro que la confianza de Kaelen era infundada. Tyrick, esquivando los ataques del príncipe con sorprendente facilidad, aprovechó cada apertura con movimientos rápidos y precisos. Finalmente, en un instante de brillantez, desarmó a Kaelen y lo derribó ante la mirada atónita de la multitud. La derrota de Kaelen fue un golpe humillante para el príncipe y para la casa real. Su rostro, antes congestionado por la rabia, palideció de furia. Desde el suelo, con los ojos inyectados en sangre, lanzó una mirada de odio puro hacia Tyrick. La multitud, inicialmente silenciosa por la sorpresa, comenzó a murmurar, dividida entre la admiración por el vencedor y el temor a la reacción del príncipe. Lyra, con una sonrisa forzada, intentó minimizar el incidente, pero la humillación era palpable. A partir de ese día, la vida de Tyrick se convirtió en un infierno. Kaelen, consumido por la sed de venganza, utilizó su poder e influencia para vejar y atormentar al guerrero plebeyo. Ordenó que se le negaran provisiones, que se le asignaran las tareas más degradantes y que fuera objeto constante de las burlas de los guardias reales, quienes rápidamente aprendieron que complacer al príncipe significaba infligir sufrimiento a Tyrick. Kaelen disfrutaba personalmente de estos actos de crueldad, observando con satisfacción el creciente malestar y la humillación de su rival. En una ocasión, durante un entrenamiento público, Kaelen obligó a Tyrick a arrodillarse ante él, golpeándolo repetidamente con la empuñadura de su sable mientras se burlaba de su origen y su victoria accidental. La multitud, temerosa de las represalias, guardó un silencio incómodo, aunque algunos rostros mostraban una clara repulsión hacia la conducta del príncipe. Mientras tanto, el gran soberano Regulus regresó a Valoria, ajeno a los dramas que se habían desarrollado en su ausencia. Al enterarse de la victoria de Tyrick en el torneo, sintió una punzada de curiosidad y admiración. Regulus siempre había valorado la habilidad y el coraje, independientemente del linaje. Para sorpresa de la corte, y para la furia contenida de Kaelen y Lyra, Regulus convocó a Tyrick a su presencia. Tras escuchar el relato del torneo y observar la humildad y la inteligencia del guerrero, el gran soberano tomó una decisión inesperada: nombró a Tyrick como uno de sus protectores personales, un honor reservado para los guerreros más leales y capaces del imperio. Este nombramiento fue una afrenta directa para Kaelen. Ver al hombre que lo había derrotado elevado a una posición de honor cerca de su padre encendió en su corazón una llama de odio inextinguible.
La influencia de Tyrick en la corte, aunque limitada por su origen, se convirtió en un constante recordatorio de la derrota del príncipe y una barrera para sus ambiciones. Kaelen comenzó a maquinar en secreto, buscando aliados entre los nobles descontentos y urdiendo un plan para desacreditar a Tyrick y eliminarlo del camino hacia el trono. Su resentimiento se convirtió en una obsesión, y cada interacción con Tyrick era una oportunidad para sembrar discordia y manipular las percepciones de los demás. La semilla de la traición comenzaba a germinar en el corazón del príncipe Kaelen, amenazando con desestabilizar todo el nexo estelar. La elevación de Tyrick a la guardia personal del gran soberano Regulus no solo enfureció a Kaelen, sino que también sembró una profunda desconfianza en el seno de la corte de Valoria. Muchos nobles, arraigados en la tradición y el elitismo, veían con recelo el ascenso de un plebeyo a una posición tan cercana al emperador. La reina Lyra, astuta y ambiciosa como siempre, aprovechó este malestar latente para alimentar las llamas del resentimiento contra Tyrick, susurrando dudas y sembrando sospechas en los oídos de los cortesanos influyentes. Para Lyra, Tyrick representaba una amenaza para la ascensión de su hijo al trono, una figura incómoda que recordaba la humillación sufrida por Kaelen y que podría ganarse el favor de Regulus, eclipsando así la preeminencia de su propia casa. Kaelen, bajo la influencia constante de su madre y consumido por su propio orgullo herido, se dedicó con fervor a la tarea de difamar a Tyrick. Utilizó su posición como príncipe heredero para propagar rumores maliciosos, acusándolo de deslealtad, de conspirar con facciones rebeldes de los sistemas exteriores e incluso de albergar oscuras ambiciones contra el gran soberano. Los guardias reales que le debían lealtad, temerosos de su ira, se unieron a esta campaña de desprestigio, difundiendo calumnias y creando un ambiente hostil alrededor de Tyrick. Cada uno de sus movimientos era vigilado, cada una de sus palabras interpretada maliciosamente. Tyrick, consciente de la creciente animadversión en su contra, se mantenía cauteloso, sirviendo lealmente a Regulus y evitando cualquier acción que pudiera ser utilizada en su contra. Sin embargo, la sed de venganza de Kaelen no se limitaba a la difamación. Con la ayuda de su hermana gemela, Mircella, una joven de belleza fría y una astucia comparable a la de su madre, comenzó a urdir un plan más elaborado para deshacerse de Tyrick de forma definitiva. Mircella, aunque aparentemente distante de las intrigas de la corte, poseía una red de informantes y una habilidad para la manipulación sutil que la convertían en una aliada peligrosa. Juntos, Kaelen y Mircella idearon una serie de incidentes cuidadosamente orquestados para hacer parecer a Tyrick culpable de actos de sabotaje y traición. El primer incidente ocurrió durante una inspección rutinaria de las defensas orbitales de Valoria. Un fallo crítico en los sistemas de energía dejó vulnerable una sección clave de la estación espacial. Kaelen y sus secuaces se aseguraron de que las pruebas circunstanciales apuntaran hacia Tyrick, insinuando que su acceso privilegiado a las áreas de seguridad le había permitido manipular los sistemas. Aunque no se encontraron pruebas directas, la duda se sembró en la mente de algunos miembros del Consejo de Regulus. El segundo incidente fue aún más audaz. Durante una recepción diplomática en honor a un dignatario de un sistema aliado, un valioso artefacto fue robado de las cámaras reales. Mircella, con su red de contactos, plantó discretamente evidencia que sugería que Tyrick había estado cerca del lugar del robo y que tenía motivos para desestabilizar las relaciones interestelares. Aunque Tyrick tenía una coartada sólida, proporcionada por el propio gran soberano, la persistente campaña de difamación comenzó a erosionar la confianza que Regulus tenía en su protector. Kaelen, con una falsa expresión de preocupación, no dejaba de señalar la coincidencia de los incidentes y la presencia de Tyrick en ambos escenarios. Finalmente, Kaelen y Mircella prepararon su golpe maestro. Durante una cena de estado ofrecida en honor a los líderes de los principales clanes estelares, Kaelen simuló un ataque. Mientras se dirigía a la mesa principal, tropezó aparatosamente, derramando una copa de un licor exótico que, según afirmó inmediatamente, contenía veneno. Con teatralidad y acusando directamente a Tyrick, quien se encontraba cerca como parte de su deber de protección, Kaelen se retorció en el suelo, fingiendo los efectos del supuesto veneno. El caos se desató en el salón. Los nobles, alarmados y confundidos, observaban la escena con horror. Lyra, con lágrimas fingidas en los ojos, clamaba justicia para su hijo. A pesar de sus vehementes protestas de inocencia y del testimonio de algunos guardias que lo habían visto mantener la distancia, la atmósfera en el salón se había vuelto peligrosamente hostil hacia Tyrick. Las acusaciones de Kaelen, reforzadas por los incidentes anteriores y la manipulación de Lyra y Mircella, habían calado hondo.
El gran soberano Regulus, aunque visiblemente perturbado, se vio presionado por la opinión de la corte y por la insistencia de su familia. Con el rostro sombrío y una pesada carga en sus palabras, ordenó el arresto de Tyrick hasta que se pudiera llevar a cabo una investigación formal. Tyrick fue llevado a las oscuras celdas subterráneas de Valoria, acusado de intento de asesinato contra el príncipe heredero. Mientras esperaba su destino incierto, sabía que era víctima de una elaborada conspiración tramada por la crueldad de Kaelen y la ambición de su familia. La justicia en la corte de Valoria parecía escurridiza y sus posibilidades de probar su inocencia eran escasas. Sin embargo, en las profundidades de su celda, una chispa de determinación ardía en sus ojos. No se dejaría vencer sin luchar. Sabía que tenía aliados leales en las sombras, individuos que veían la verdadera naturaleza de Kaelen y que podrían estar dispuestos a arriesgarlo todo para exponer la verdad. La batalla por su vida y por el futuro del Nexo Estelar apenas había comenzado. El príncipe Kaelen, creyendo haber asegurado su camino hacia el poder, aún no sospechaba la tormenta que se estaba gestando en la oscuridad.